Hola amigos, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, espero que se encuentren muy bien. Hoy quiero compartir con ustedes en este pequeñísimo video tutorial una técnica para remover valores duplicados dentro de la misma celda. Cuando nosotros consideramos remover valores duplicados que estén dentro de la misma celda es porque consideramos que la celda contiene múltiples valores, es decir, la celda contiene un conjunto de datos. Y para esto, cuando una celda contiene un conjunto de datos, lo más común es que estos valores estén separados por algún delimitador específico. En este caso, como ustedes pueden ver, en la primera celda tengo los valores separados por comas y en la segunda celda tengo valores separados por punto y coma. Y en la tercera celda tengo una mezcla de delimitadores que pueden ser comas o puntos y comas o cualquier otro carácter que me sirva como delimitador. Vamos a desarrollar una fórmula que me permita encontrar los valores duplicados y removerlos, pero inicialmente vamos a hacer un paso a paso explicando cada una de las funciones que vamos a utilizar en la fórmula final. Ok, inicialmente vamos a empezar a decir que si tenemos los valores combinados en una misma celda, tenemos que encontrar una manera de poder partir esos valores, y para esto existe una función que se llama dividir texto, y como ustedes observan, dividir texto tiene varios argumentos, de los cuales vamos a ocupar en este video los tres primeros argumentos. Vamos a pasar como primer argumento el texto por el cual nosotros vamos a operar, es decir, el contenido donde está la celda, la celda donde está el contenido. Y como segundo argumento, observe que nos está pidiendo el delimitador de columna. Cuando nosotros indicamos el delimitador en este argumento, la función dividir texto nos está entregando o nos va a entregar los posibles valores en múltiples columnas y una única fila. Ok, y si utilizamos el tercer argumento, el delimitador, pero en el argumento delimitador de fila, la función dividir texto nos va a entregar los valores en múltiples filas y una única columna. Ok, entonces esto es importante porque más adelante vamos a utilizar la función únicos, y en la función únicos tenemos que pasarle un argumento adicional dependiendo de nosotros cómo estemos partiendo la cadena de texto. Ok, pero para este ejemplo vamos a pasar el delimitador en el segundo argumento, que es el delimitador a nivel de columna. Vamos a pasar entre dobles comillas, vamos a pasar una coma y vamos a cerrar la función, y ustedes observen esta vez cómo la función dividir textos nos está entregando múltiples columnas. ¿Qué pasa si yo los quisiera que me entregara en múltiples filas? Yo tendría que dejar el segundo argumento vacío. Vamos a decirle que el segundo argumento lo vamos a omitir y vamos a pasar el delimitador como el tercer argumento y vamos a dar un enter, y ustedes observen esta vez cómo tengo los valores, los obtengo ahora en múltiples filas. ¿Ok? Pero para nuestro ejemplo vamos a utilizar el delimitador como un delimitador de columna. Vamos a pasar una coma o el separador, vamos a dar enter y observen ustedes esta vez cómo obtengo los valores pero en celdas individuales. Un punto importante a notar aquí es que si entre los delimitadores existen espacios en blanco, como es en el caso de este primer ejemplo que tiene espacios en blanco, lo primero que tenemos que hacer es limpiar esos valores, y para eso podemos utilizar la función espacios. Vamos a utilizar la función espacios, y la función espacios nos recibe el texto, y lo que hace la función espacios es remover los espacios extra al inicio y al final y entre elementos. Ok, entonces vamos a pasar ahora la matriz que nos devolvió dividir textos, y observen esta vez que los elementos ya no tienen espacios al inicio ni también tienen espacios al final, están de manera limpia. Y con esto ahora vamos a pasarla por una función que se llama únicos. Vamos a pasar la matriz de elementos resultante, y ustedes observen que como segundo argumento me está diciendo que si le paso verdadero, él me va a devolver los valores únicos de las diferentes columnas. Si yo no le pasara verdadero, el argumento sería falso, porque por defecto es falso, y me va a devolver filas únicas. Como sabemos que estamos pasando columnas, tenemos que pasarle verdadero. ¿Qué pasa si no le pasamos verdadero? Vamos a dar un enter y observe cómo únicos aparentemente no está funcionando porque me está devolviendo, para este caso, observe el valor de Juan, está duplicado, observe el valor de José
está duplicado y es porque le estamos diciendo a únicos que nos encuentre los únicos de múltiples filas, pero nuestros datos no están en filas, están en columnas. Entonces vamos a pasarle como segundo argumento el valor de verdadero para decirle que nos devuelva columnas únicas. Vamos a dar un enter y observe esta vez cómo ahora nos está entregando los valores únicos sin elementos duplicados. Y por último, lo que vamos ahora es a unir completamente estos elementos con la función unir cadenas. Vamos a decirle que el delimitador que vamos a utilizar, en este caso vamos a utilizar el mismo delimitador con el cual arrancamos, con el cual partimos, que fue una coma. Vamos a pasarle el delimitador y le vamos a pasar un espacio para que haya un espacio entre los elementos después de la coma. Le vamos a decir que ignore las celdas vacías y le vamos a decir que queremos los elementos que resultaron de la fórmula. Vamos a pasarle la matriz de elementos que resultaron de la fórmula anterior. Vamos a dar enter y ustedes observen esta vez cómo ahora los elementos duplicados se han ido y tengo ahora valores únicos. Para entonces hacerlo todo esto en una sola fórmula, vamos de nuevo a escribirlo aquí, pero en una sola fórmula. Primero tenemos que utilizar la función dividir texto. En la función dividir texto le vamos a pasar la celda que contiene nuestro valor, le vamos a pasar el delimitador de columna como una coma, vamos a pasar el delimitador de columna como una coma y vamos de nuevo a pasar esto por espacios, vamos a pasarlo por espacios y le vamos a decir que el texto de espacios es el texto que le vamos, o el argumento que nos está pidiendo espacios es el resultado de dividir textos. Vamos a cerrar la función y vamos ahora a pasarlo por la función únicos. De nuevo, como ustedes ya saben que la función dividir texto nos está entregando múltiples columnas, entonces como segundo argumento de únicos vamos a pasarle verdadero para que nos encuentre los únicos de múltiples columnas. Y por último vamos a utilizar la función de unir cadenas, le vamos a pasar el delimitador como una coma, vamos a pasar el delimitador como una coma con espacios, vamos a pasarle como segundo argumento que nos ignore las celdas vacías y como tercer argumento los textos que nosotros queremos unir. Vamos entonces a cerrar la fórmula o la función de unir cadenas y observen cómo en una simple fórmula, en una única fórmula, obtengo los valores únicos y los duplicados se han ido. Ahora sí, vamos a copiar hacia abajo y observen ahora que en nuestro segundo ejemplo no aparecen valores, los valores duplicados sí aparecen. Y es porque estamos utilizando el delimitador incorrecto. Vamos a quitar aquí la coma y en lugar de coma vamos a pasarle un punto y coma. Y observen ustedes esta vez cómo ahora ya tengo valores únicos y los elementos duplicados se han ido. Para nuestro tercer ejemplo tengo una mezcla de delimitadores. Tengo comas y también tengo punto y comas. Una fórmula efectiva para lograr esto es que en lugar de yo pasarle un único delimitador, pudiera pasarle un conjunto de delimitadores. Para hacer esto podemos pasarle una matriz que nosotros tengamos o hagamos fija, hagamos al vuelo. En lugar de pasarle un único delimitador, vamos a borrar esto y le vamos a pasar una matriz con diferentes delimitadores. Para esto vamos a abrir corchetes y cerramos corchetes y dentro de los corchetes vamos a pasar los posibles delimitadores que vamos a utilizar o que contiene nuestra cadena origen. Entonces vamos a pasarle una coma, vamos a separar ese argumento con otra coma y le vamos a pasar también el carácter de punto y coma. Vamos a dar un enter y ustedes observen esta vez ahora como la misma fórmula está trabajando con múltiples delimitadores. Si nosotros copiáramos esta fórmula hacia arriba, observe cómo estamos consiguiendo una fórmula más robusta para remover elementos duplicados de un conjunto de datos que están insertos dentro de la misma celda. Bien amigos, básicamente esto era lo que les quería traer en este pequeño video tutorial. Si les gustó el material, si les fue de utilidad el material, por favor no olviden regalarme un like. De verdad que me motiva muchísimo recibir like de ustedes, de la comunidad. Me motiva mucho seguir creando material para la comunidad, para ir creciendo en el conocimiento de esta maravillosa herramienta, para utilizarla a posterior en el análisis de datos. Si no están suscritos a mi canal, por favor suscríbanse, ténganlo en consideración, me motiva muchísimo, de verdad que aportan muchísimo con su suscripción. Y bien, esto era lo que les quería traer hoy en este pequeño video.
Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo lo disfruté creándolo y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.